Hoy en Momentos para Compartir. Número 1. Turismo sobre ruedas. Conociendo el Callao. Ven con nosotros y explora de manera gratuita las históricas calles del Callao y así como su cultura plasmada en cada lugar. Este sábado 14, desde las 9 de la mañana a 12 del mediodía o desde las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. El punto de partida es la Plaza Casanave. Número 2. Caminata Ruta Fantasmal de Lima. Casonas Encantadas. Únete a nuestra caminata y descubre las leyendas de curas sin cabezas, duendes, maldiciones y almas en penas que han perdurado durante siglos. Una experiencia única llena de misterios. Te espera el sábado 21 de octubre a las 11:30 am. Número 3. El Teatro Don Dimas a la Tijereta. Adaptación teatral de la tradición del mismo nombre de Ricardo Palma por Aureo Sotelo Huerta, a cargo del elenco del Teatro Nacional de San Marcos. Esta obra narra las vivencias de una persona de la tercera edad que vende su alma al diablo por conquistar a una joven por interés amoroso. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en el próximo segmento de Momentos para Compartir. Excelente las recomendaciones que nos han dejado el equipo de producción, así es que ya lo saben. Ahora tengo el honor de recibir a Darwin García. Él es terapeuta gestal, cofundador del Centro Metahumanista del Perú, y vamos a hablar de un tema que de verdad nos genera preocupación y de esa preocupación debería llevarnos a una acción. Vamos a hablar sobre la importancia de la salud mental en los niños y adolescentes. Bienvenido, Darwin. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y darnos este espacio para hablar de este tema que realmente nos importa y es muy sanador para poder conversar. Gracias. Sobre todo, Darwin, bienvenido, sobre todo el tema, ¿no? Y la coyuntura que vivimos, que al parecer a veces no le tomamos tanta importancia, pero lo que acontece nos hace dar una especie de un remesón de tomarle atención a nuestra salud mental. ¿Cómo está la salud mental en nuestro contexto? Claro, la salud mental, hay un vacío, como podría decirse, ¿no? Muchas veces, siendo adultos, nosotros no vemos nuestra salud mental. A veces tenemos tantos pensamientos negativos acerca de poder ir a un psicólogo, poder ir a un terapeuta, o incluso que hay muchas formas de poder contactar con personas que nos pueden ayudar. También están los coaches ontológicos, y hay mucho demanda de esta forma de poder llevar un proceso de una mirada hacia adentro, de una salud mental que podemos trabajar. Ahora, lo que yo creo es que como adultos, imagínate que nos cuesta mucho pedir ayuda o poder ir a atender nuestra salud mental, y ahora el tema, ¿no?, con los hijos, que es un poco más difícil, ¿no? ¿Cómo deberíamos empezar a trabajar la salud mental? Porque a veces decimos que cuando ya son adolescentes vamos a hablar y tomamos en cuenta, recién reparamos en pensar cómo está esa salud mental, porque la adolescencia propia genera cambios, ¿no?, conductas no esperadas, desafiantes, pero ¿desde cuándo en la infancia se debe trabajar y cómo la podemos trabajar en casa, la familia? La salud mental tiene factores en la infancia, claro que sí, pero muchas veces no hacemos caso porque normalmente los niños son seres que se conectan con las emociones y muchas veces hablan, ¿no? Yo siempre tengo una frase que comparto mucho a las personas que tienen asesorías: los niños piden lo que los adolescentes callan. Muchas veces los niños están en este espacio de conectar, de minimizar los tiempos, porque a veces siendo padres pensamos que nuestros hijos hacen berrinches, se portan mal en la escuela, pero no vemos el trasfondo de esa conducta que los niños hacen para buscar la atención y decir: papá, mamá, necesito que me escuches, por eso hago esto, o porque eso me pongo mal, o por eso
tengo problemas en la escuela, pero detrás de todo eso, yo necesito atención. Quiero que me ames, quiero que me atiendas, quiero que me sostengas. Y es ahí donde los padres, como no somos conscientes de ver esto, porque siempre vemos nuestras propias necesidades y buscamos lo que, de cierta manera, lo que nosotros necesitamos, y no vemos la necesidad de nuestros hijos. Y es ahí donde los hijos pasan por un momento muy difícil en la edad de la infancia, de la niñez, y llega pues este cambio fisiológico de crecer, porque un niño deja de ser niño cuando comienza la adolescencia a ser un hombre o una mujer. Y en este espacio pues nosotros perdemos esto, los niños comienzan a aflorar y tener más importancia en la sociedad, en lo social. Y es ahí donde comenzamos a tener, cuando no hay esa atención, pues los padres se ven ya no escuchados por los adolescentes. Y es ahí donde digo, los adolescentes ya no te piden esto, ya hacen una forma de manipular, incluso toman conductas que vieron de papá y de mamá. ¿Cómo podemos nosotros evidenciar que ha habido de repente no esa sintonía y esa armonía en el cuidado de esa persona adolescente, que se ha tomado en cuenta esa salud mental, ¿no? ¿Qué nos va a dar referencia a nosotros de que la salud emocional, mental no está tan buena, que no ha sido tomada en cuenta? Porque a veces los padres decimos, ¿qué necesita? ¿Estudiar? Ya le pagué los estudios. ¿Qué necesita? ¿Ropa? Ya se la compré. ¿Quiere ir a comer algo? Se lo doy. ¿Qué más necesita esta chica, este chico? ¿Y en eso se basará? Exacto, me encanta mucho lo que dices y sí, los adolescentes tienen este rasgo de como callan y como sienten de que valoran más los espacios sociales y muchas veces los padres tenemos esto de decir, tienes todo, lo que yo no tuve, entonces mínimo necesito respeto, necesito que tú valores lo que hago. Entonces los adolescentes no ven esto porque ven que cuando fueron niños sus papás no se valoraron a nosotros mismos. A veces yo tengo esta frase y me encanta mucho citar a Humberto Maturana porque es un hombre chileno, biólogo, que difundió esto a muchas generaciones. Decía de que cuando el niño necesita respetar a la autoridad, y cuando el niño no encuentra una autoridad en casa para el respeto, ¿y por qué? Porque ve al padre y ve a la madre que están en una dinámica difícil, en crisis, peleando, donde pues el papá violenta a la mamá o la mamá pues hace viceversa cosas. No hay un respeto en común en familia, no hay un respeto, no hay una autoridad que le enseña valores y le enseña el respeto. Entonces, ¿cómo podemos los padres respetos que los niños o que los adolescentes tengan a nosotros cuando de cierta manera no nos respetamos a nosotros mismos? No nos respetamos en el sentido de que tenemos relaciones difíciles, de que por ahí somos muy exigentes, estamos trabajando mucho, no tenemos tiempo para nuestros hijos. Y yo creo que eso es una forma de, como para responder tu pregunta, es ¿qué es lo que necesita mi hijo? Porque siempre estamos buscando lo que yo intuyo, lo que yo quiero de mí. Y eso muchas veces corta la empatía con el hijo. Ahora, esto es bien difícil sentir. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos un niño herido. Y es que impide poder estar en contacto con la otra persona, con mi hijo. Porque yo estoy cubriendo la necesidad de mi niño interior. Por ejemplo, como tú decías, si yo le doy todo a mi hijo y siento de que esto es lo que yo hubiera querido de niño, pero mi hijo no lo necesita, no quiere esto. Tu hijo quiere que tenga un padre y una madre. ¿Se entiende? Entonces, yo estoy dando algo que a mí me hubiera gustado cuando fuera niño. Entonces, eso es lo que creo que tendríamos que concientizar y reflexionar. ¿Qué consejos nos podrías dar? Porque bien sabemos que no se puede dar aquello que tú no tienes. ¿Y por qué se nos hace tan difícil a los adultos, en este caso que estamos a cargo de niños, de jóvenes, por qué se nos hace tan difícil conocernos y manejar nuestras emociones? ¿Qué consejos nos podrías dar tú para de alguna manera, como padres, como adultos responsables de estos niños y adolescentes, cómo poder manejar para poder crear en ellos por lo menos, ¿no?, esa salud emocional que le va a permitir
tener éxito en la vida. Claro, sí, mira, todos los adultos necesitamos salud mental. Es como, siempre trabajamos esta parte fisiológica, que es satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, es comer, alimentarte, beber agua, respirar, ¿no? También hay una parte que necesitamos, que es lo psicológico, y muchas veces eso no lo alimentamos como se debe, siendo adultos, y es ahí donde nos perdemos, nos desequilibramos. ¿Por qué? Porque tanto el tomar agua, el tener esas ganas de comer, hay una necesidad emocional, que es cómo gestiono mis emociones, mi tristeza, mi enojo, mi miedo, ¿no? Entonces, esto es una forma de tener conciencia de que necesito yo trabajar mi salud mental y más a fondo lo que yo necesito en la parte psicológica, ¿no? De cómo yo llevo mi vida, cómo están mis relaciones, ¿no? Y desde ese punto, pues puedo entrar a trabajar. Yo siempre digo, hay una herramienta que lo brindamos en el centro, que es trabajar tu niño interior como potencialidad. Es una mirada al niño interior herido que impacta mucho cuando este taller es para adultos, es para mayores, es para gente adulta. Pero hay un impacto donde ellos son padres porque tienen más empatía y más compasión por el hijo que está al frente. Cuando uno trabaja el niño interior que tiene dentro, lo que hace es tener compasión por sí mismo y trabajar su gestión emocional. Claro. Y en ese punto puede mirar a su hijo y puede estar en contacto y puede llevar una relación, un vínculo con más empatía a su hijo, ¿no? Que está afuera. Ahora, sabemos que las emociones son buenas, ¿no? A veces los padres queremos evitar que nuestros hijos se frustren, que no pierdan, que no lloren, que todo se les dé ni bien piden. Por supuesto sabemos que los límites son necesarios, ¿no? Pero ¿hasta qué punto deberían ellos en verdad frustrarse para que aprendan a gestionarla? Porque si un adolescente, un joven no aprende a gestionar cada una de esas emociones que son necesarias, ¿no? Imagínense cómo va a ir por la vida. Entonces, ¿qué nos puedes aconsejar a los padres? ¿Cómo poder hacer para que nuestros hijos puedan manejar mejor esas emociones? Los padres van a sentir frustración, no por el hijo, sino por ellos. O sea, si yo veo a mi hijo que se cae, yo voy a una madre que es una mujer que siente que ha sufrido mucho, su hijo, entonces va a reaccionar de una manera: oh hijo, ¿por qué te vas a caer? Me voy a acercar y voy a sentir de que mi hijo está sufriendo. Entonces mi hijo no está sufriendo, mi hijo tiene un dolor, y normalmente los niños cuando están con dolor pues sueltan sus emociones naturalmente. Entonces los padres tenemos que en ese aspecto pues sentirnos y realmente cuál es lo mío, ¿no? ¿Qué es lo mío que yo necesito? Y es ahí donde, pues, para no proyectar el miedo que tenemos nosotros, los adultos, a los niños, porque normalmente los niños nacen sin un temor, sin nada. El tema es cómo yo me encuentro y cómo yo puedo implantar esa semilla que puede forjar quizás que mi hijo pueda ser una persona que se frustre. Los límites, cuando hay límites en los niños, los límites es para poder educar y con amor, ¿no? Siempre hay límites que se hace con amor, sabiendo realmente qué es lo que necesitas tú y qué lo necesito yo, entrar en un acuerdo los dos, realmente. Entonces a veces no estamos en acuerdo los dos, estoy siempre mirando mi herida y lo que realmente yo necesito. Entonces si yo necesito dormir temprano, entonces lo que hago es que tú te tienes que dormir temprano porque yo tengo que trabajar, ¿sí? A mí no me interesa si no tienes sueño, yo quiero dormir. Y es ahí donde pues estoy haciendo violencia con mi hijo porque no veo su necesidad. Posiblemente él podía dormirse conmigo si yo le leo un cuento. Entonces para eso tengo que bajar y por lo menos sentir mi niño interior, empatizar por el otro. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Los pasos a seguir es que poder tener un acuerdo, ver cuál es lo mío y qué es lo que necesita mi hijo, qué es lo que yo necesito en ese momento, y entrar a un acuerdo, ¿no? Así es. Hay mucho trabajo por hacer. Necesitamos
empoderar a los padres, a las familias, para poder resolver este problema. Porque el problema no está, definitivamente, la solución no está fuera, la solución está dentro de casa. Ahora nosotros quiero agradecerte por este tiempo brindado, muchas gracias por estas orientaciones que nos has brindado. Muchas gracias por la invitación, espero que podamos seguir conversando mejor en otras charlas y bueno, agradecer también a la gente y que tengan un buen día, un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Queridos amigos, como lo decimos, efectivamente hay mucho por trabajar. Ahora nos vamos porque el equipo de producción nos ha preparado Te Recomendamos. Hoy en Te Recomendamos, número 1, el documental Una nación bajo estrés. Todos sabemos que el estrés es el mal de nuestros días, sin embargo, no es hasta que recibimos una explicación médica de cómo nos afecta, que es posible dimensionar sus niveles de toxicidad. Es por eso que este documental resulta interesante. La información presentada en el filme es de fácil consulta en línea. Esta película la puedes encontrar en YouTube. Número 2. La película Mejor Imposible. Maravilloso y tierno retrato del trastorno obsesivo-compulsivo, protagonizado por Jack Nicholson. Con gran humor, reconstruye sus pequeñas rutinas inalterables y su tendencia a ser desagradable con los demás. Una historia donde el amor vence la enfermedad y se transforma en superación. Una película que se ha transformado en todo un clásico y que no puedes dejar de ver. Número 3. El libro El perfecto cerebro imperfecto. ¿Cómo reacciona nuestro cerebro ante pandemias o catástrofes naturales? ¿Qué ocurre en su interior cuando se presentan momentos de alegrías, ilusiones o gratitud? Descubre en estas páginas lo que no sabías acerca de su funcionamiento. El doctor Eduardo Calixto nos explica qué ocurre en nuestro cerebro cuando enfrentamos crisis existenciales y cómo ayudan algunos alimentos a tener mejor salud cerebral. Por qué es importante no saltarse el desayuno y hacer ejercicios. Número 4. El libro Los niños y adolescentes. Los niños con altas capacidades poseen habilidades superiores en muchos campos y demandan una educación específica para desarrollar todos los ámbitos de su personalidad. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en el próximo segmento de Te Recomendamos.